misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, recorrer los caminos con un fuego interior, arrastrar a los hombres tras un gran ideal y decirle a las islas el paso de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, trabajar todo el día en la viña del Señor. Que otro use mis redes, que otro use el telar. Mi denario, mi herencia, el rostro de Dios. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú y sentir la ternura del materno corazón, quien me envíe su brazo a los pueblos del sur y me diga al oído: tu madre soy yo. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Quisiera ser como tú, caminar 1000 senderos, proclamar sin temor, una mano en el tiempo con la otra hacia Dios, y escuchar al Espíritu: ya viene el Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Misionero ideal. Oh Claret, mi buen amigo, por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Por el mundo voy contigo al encuentro del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario, del tiempo de Cuaresma. Hoy viernes, que es día 12 de marzo, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras y reflexión, y así como lectura al capítulo de la Biblia que corresponde con el día de hoy. Vamos allá. Que vamos leyendo por el día de hoy, lógicamente. Lectura del viernes de la 3ª semana del tiempo de Cuaresma. Viernes 12 de marzo. Primera lectura. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14, versículos del 2 al 10.
Esto dice el Señor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo y no llamaremos ya nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad, los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio, echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo, y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy como un abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para conocerlas? Porque los caminos del Señor son rectos, los justos los transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo número 80, dice lo siguiente. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, y te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Capítulo 12, versículos del 18b al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, al Señor nuestro Dios. Es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, las Sagradas Escrituras del de hoy, son muy importantes, sobre todo, para el despertar de esta alma, de todas nuestras almas. Esa contestación de ese escriba que dice, no estás lejos del reino de Dios. Porque respondió con el amor y con el conocimiento y sabiduría del Espíritu Santo. Respondió con ese amor que reconoció en él esa fe. El Señor reconoció en él esa fe que es dada por el Padre aún a esas personas que lo siguen y son verdaderos hijos de Dios. Y yendo a ese punto, hoy viernes, día de Vía Crucis, ya se los pongo en el canal los viernes, el Vía Crucis. Los sábados, los miércoles es el día de San Juan. Estoy programando uno para San Juan, porque a los miércoles pondré todos los miércoles un vídeo que estoy preparando. Bueno, todos son oraciones que hay que seguir. Hay que seguir, que todo cristiano, todo católico debe por lo menos saber, aunque no las sepa en memoria, las entienda con el corazón. Las entienda con el corazón. Y sepa que están ahí para su servicio, para el servicio de alabanza y glorificación a Dios, que es importante. Nuestros hermanos misioneros claretianos nos mandan otra reflexión del día de hoy, una reflexión correspondiente a hoy viernes día 12, que vamos a buscarle la comprensión completa con la Sagrada Escritura y aún vamos a ir mejorándola incluso mejor, siempre buscando ese camino de la santidad. Nos dicen nuestros hermanos, estamos en el corazón de la Cuaresma. Es el tiempo en que la Iglesia nos invita con más insistencia a profundizar la vivencia de nuestra fe cristiana. En concreto, los días viernes se dedica a meditar la pasión de nuestro Señor con el rezo de las estaciones del Vía Crucis. Además, el viernes es el día en que más se recomienda el ayuno y la práctica de la caridad como fruto del ayuno. Entienden esta frase que es muy importante, que nos dicen nuestros hermanos claretianos: la práctica de la caridad como fruto del ayuno. Es importantísimo esto que nos dice, y es correcto, es así. La práctica de la caridad como fruto del ayuno. El servicio, junto con la fe y la caridad, es igual al amor de Dios. El amor a Dios y la glorificación a Dios a través de su Hijo como mediador y a través de nuestra Madre Santísima como intercesora y corredentora, puente de unión de todas las religiones, de todas los rebaños, de todas las ovejas escarriadas, para que sea faro en medio de la oscuridad.
práctica de caridad como fruto del ayuno. Otro compromiso importante para vivir la Cuaresma es no descuidar la lectura y meditación, como hacemos hoy, la meditación de la palabra de Dios, buscando esa reflexión interna, buscando esa comprensión cada vez mejor de la palabra de Dios. Cuando somos tentados, solo la palabra de Dios nos salva. Solo. Yo cuando recibo un pensamiento, digo, voy a hacer esto, pero me cojo la Biblia en la mente y me dice la Biblia, no hagas esto porque el Señor dice así. Entonces a esa voz que me estaba tentando, dice, no tentarás al Señor tu Dios, apártate de mí. Y no hago caso a ese sentimiento. Si el sentimiento o el pensamiento, la intuición que me llama, va en correlación con la Sagrada Escritura, es el ángel que te habla, es el ángel que te habla, es el Señor a través de tu despertar de la conciencia de Dios, el que te está hablando y que está indicando cuál es el camino que debes seguir. Y el Espíritu Santo, en ese momento, la llama de tu corazón, la llama del Espíritu que habita en ti, empieza a arder y notas un calor aquí por todo el pecho muy fuerte, como diciendo, voy por el camino que me marca el Señor. Así debe de ser. Cuando somos tentados, solo la palabra de Dios nos salva, porque pone al descubierto al tentador. Jesús nos insiste, nos dice, vigilad y orad para no caer en tentación. Eso es el camino hacia la victoria. En el Evangelio de hoy, San Marcos presenta a Jesús dialogando con una persona muy sincera y además entendida en la ley de Dios. El fundamentalismo religioso de los fariseos había multiplicado los mandamientos en aproximadamente 630, algo asombroso. Fue entonces cuando el escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús, fundamentándose en las Escrituras, responde que el mandamiento principal no es uno, sino dos. El amor a Dios y al prójimo. La respuesta de Jesús se caracteriza por la seguridad soberana con que une el amor de Dios con el amor al prójimo. Yo sirviendo, amando al prójimo, estoy amando a Dios. Esa unidad del amor al prójimo con el amor de Dios, cuando a Jesús se le ha llamado el Hijo del Hombre, o sea, ¿qué es el Hijo del Hombre? Si es el Hijo del Hombre, yo amando al hombre, amando al prójimo, amando a mi semejante, al que me rodea, estoy amando a Dios. Importante eso, importantísimo. Así como tiene que ser. Nos sigue diciendo nuestros hermanos, el amor de Dios, el amor al prójimo. La respuesta de Jesús se caracteriza por la seguridad soberana con que une el amor a Dios y el amor al prójimo. El escriba admirado replica, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de él, que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Solo el amor de Dios hace posible el amor al prójimo, que a su vez hace auténtico el amor que sentimos por Dios. Repetimos esta última frase que nos dicen nuestros hermanos, que es importantísima. Esa reflexión,
que nos dicen nuestros hermanos. Solo el amor de Dios hace posible el amor al prójimo. Solo el amor de Dios. Yo si amo al prójimo, yo no es porque ame al prójimo porque sale dentro de mí. No, es que el amor de Dios que habita en mí hace posible que yo ame al prójimo. Y que a su vez hace auténtico el amor que sentimos por Dios. Al amar al prójimo, hace auténtico el amor que sentimos por Dios, por el Padre, y por el Hijo, y por el Espíritu Santo. Por el Dios Trino, único, verdadero y omnipotente. Quiero que lo comprendan ustedes esto bien. Es importante. Nuestros hermanos misioneros claretianos lo han explicado milimetrado. Es clarísimo. Y en la profecía de Oseas también nos dice muy claro. Cuando el Señor dice: vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta, tomad vuestras promesas con vosotros y volver al Señor. El Señor mantiene la puerta abierta. El Señor no castiga. Somos nosotros los que nos castigamos por nuestros errores, porque no queremos seguir el camino marcado por el Señor. Debemos ser conscientes siempre de eso. Bueno, hermanos, muy bien, vamos a seguir con hoy ya viernes, con el capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Ya el último capítulo del día de la semana. El lunes seguiremos con el capítulo 6. Hoy vamos a leer y explicar un poco el capítulo 5. Capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Salomón dominaba en todos los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta los confines de Egipto. Todos le pagaron tributo y estuvieron sometidos a él mientras vivió. La provisión diaria de Salomón era 13.500 kilos de flor de harina y 27.000 de harina corriente, 10.000 toros cebados y 20.000 pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos y gacelas, corzos, gansos y aves cebadas. Dominaba desde Chinsaí hasta Gaza, en todos los reinos del lado de acá del río de Éufrates, y gozaba de paz por todos los lados de su derredor. Israel y Judá vivieron tranquilos, cada uno bajo su para y su higuera, desde Dan hasta Berseba, durante toda la vida de Salomón. Salomón tenía caballerizas para 40.000 caballos de tiro destinados a sus carros y para 12.000 caballos de silla. Los intendentes abastecían al rey Salomón y cuantos se sentaban a su mesa, cada uno en su mes. No faltaba nada. Traían también la cebada y el trigo para los caballos de tiro y montaban al lugar donde él estaba, según su turno. Dios concedió a Salomón sabiduría, prudencia grandísimas y una inteligencia tan grande como las arenas de las playas del mar. Por eso la sabiduría de Salomón superó a la de todos los orientales y egipcios. Fue más sabio que cualquier otro hombre, más que Ezrahita, más que Emán, Cacol y Darda, hijos de Majo, y su fama se extendió por todas las naciones circunvecinas. Salomón pronunció
3.000 proverbios, y sus poemas llegaron a 5.000. Trató acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hacia el hisopo que brota en la pared. Disertó acerca de los animales, de las aves, de los reptiles y de los peces. Por eso venían de todos los pueblos a escuchar su sabiduría, y de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, al enterarse de que Salomón había sido ungido rey en lugar de su padre, le envió una embajada, pues Hiram había sido amigo de David toda su vida. Salomón mandó a decir a Hiram: tú ya sabes cómo mi padre David no pudo construir la casa al nombre del Señor su Dios, a causa de las guerras en que vivió envuelto, hasta que el Señor puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora el Señor, mi Dios, me ha permitido vivir en paz, sin ningún enemigo y ninguna adversidad. He decidido construir un templo a su nombre, tal como el Señor ordenó a mi padre David. El hijo suyo, que yo pondré en tu lugar sobre tu trono, ese construirá el templo y a mi nombre. Así pues, ordena que me corten cedros del Líbano. Mis súbditos se unirán a los tuyos. Yo te daré por tus súbditos el salario que tú me digas. Porque bien sabes que entre nosotros no hay nadie que sepa cortar árboles como los sidonios. Cuando Hiram escuchó el mensaje de Salomón, se alegró de sobremanera y exclamó: bendito sea el Señor, que ha dado a David un hijo sabio, que gobierne a ese gran pueblo. Entonces Hiram mandó decir a Salomón: he recibido tu mensaje, yo cumpliré todos tus deseos a madera de cedro y abeto. Mis súbditos la bajarán del Líbano al mar, las pondré sobre el mar en balsas hasta el lugar que tú me indiques. Allí las soltaré para que tú las transportes. Tú, a cambio, cumplirás mi deseo suministrando alimentos a mi corte. Hiram daba a Salomón las maderas de cedro y abeto que pedían. Salomón, a cambio, administraba cada año a Hiram para alimento de su corte 9.000 toneladas de trigo y 900 de aceite. El Señor concedió a Salomón sabiduría según le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, los cuales hicieron un pacto. El rey Salomón hizo una leva de 30.000 hombres en todo Israel y los mandó al Líbano en brigadas de 10.000 cada mes. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Al frente de la leva estaba Adoniram. Salomón tenía 30.000 acarreadores y 80.000 canteros en la montaña, sin contar los 3.300 capataces constituidos por Salomón, que vigilaban la tarea. El rey ordenó que se trajesen grandes bloques de piedra para cimentar el edificio con piedras sillares, y las labraron los canteros de Salomón, los canteros de Hiram y los giblios. Así prepararon el maderamen y las piedras para la fábrica del templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué podemos aprender por este capítulo 5 del primer libro de los Reyes? La paz. Esa paz
y esa colaboración con una piedra central, que es el templo de Dios. Todos hoy en nuestra humanidad debemos ponernos una meta. Esa meta tiene que ser la unidad de todos en Dios. Unos le llamarán a Dios de una manera, otros le llamarán de otra. Unos le llamarán Jehová, otros le llamarán como quieran llamarle. Pero las Sagradas Escrituras están aquí. Y las Sagradas Escrituras solo hay una. Solo hay una. Así que, hermanos, y el Señor, nuestro Dios, el Rey de Reyes, el que fue elegido, el unigénito de Dios Padre, y que fruto de ese amor entre el Padre y el Hijo, y el amor por todos nosotros, nace la tercera persona, se hace la tercera persona, es el fruto de la tercera persona de Santísima, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está por el amor que tiene Dios con el hombre. Por el amor de Dios Padre con el hombre. Entonces, es importante, hermanos, que comprendamos, siempre lo he dicho, la paz, la armonía. Comprender al hermano, comprender sus costumbres, respetar sus costumbres, sus ideologías, sus credos, sus ideas, aunque sepa que la palabra de uno es la que nombrada por nuestro Señor Jesucristo, es la del unigénito de Dios, y es la que sigue, y es la iglesia nombrada, puesta por nuestro Señor Jesucristo, y es la única. Las otras no. Las otras no son impuestas por Dios. Tenemos que tener en cuenta también que el Antiguo Testamento fue tomado de los judíos la mayor parte. Fue tomado de los judíos la mayor parte. Y ese testamento, ese Antiguo Testamento, pues nosotros también cumplimos esa parte. Esa parte, antes de la llegada de nuestro Señor, nos guiamos por el Antiguo Testamento. Cuando llega nuestro Señor, a partir de ahí seguimos a nuestro Señor Jesucristo como Hijo unigénito de nuestro Señor. Ya lo dijo el mismo Dios Padre. En el bautismo de nuestro Señor, antes del bautismo, en el nacimiento, con los reyes que vinieron, porque estaba escrito, los reyes de Oriente, a adorar a nuestro Señor. En el bautismo, con la llegada del Espíritu Santo y con la presencia del Espíritu Santo y la voz del Señor, este es mi Hijo, el unigénito, mi amado. En la transfiguración vuelve el Señor, el Padre, a decir, escúchenlo. Nuestra Madre Santísima, en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Y aún dudamos. Les dejo esa reflexión para que ustedes valoren y aprendan. Todos debemos aprender. No hemos nacido aprendidos. Y tenemos un caminar diario. Somos maestros de los que van detrás y somos alumnos de los que van delante. Pero tenemos un Maestro Supremo y un Juez Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el camino que nos marca. Ese es el faro de luz que nos ilumina en medio de la oscuridad.
en medio de este peregrinaje debemos seguir siendo así. Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo.